Buenas noches, estimados. En este momento vamos a comenzar con la presentación de Microsoft SQL Server. ¿Qué es Microsoft SQL Server y cómo nace? SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por Microsoft. Este fue desarrollado a partir del año 2000 con versiones 7.0 y es considerado uno de los padres en el lenguaje estructurado de consulta o SQL. Las características de este motor de base de datos son las siguientes. Tiene soporte de transacciones. Esto nos asegura pues, la ejecución integral de las transacciones que se realizan o de un grupo de transacciones que aseguran que la información que va a ejecutarse va a quedar en un estado OK o en un estado que sea integral para la información que se está almacenando. Soporta procedimientos almacenados. Es una de las grandes ventajas de Microsoft SQL y la mayoría de motores de base de datos relacionales, debido a que corre un proceso de ejecución en fondo para que poder ejecutar tareas disparadas automáticamente con disparadores o tareas programadas como jobs o tareas de trabajo o procedimientos que pueden ser ejecutados desde una transacción o desde algún disparador. Incluye un entorno gráfico de administración que permite el uso de estructuras de comandos DDL y DML, que son parte de la suite de operaciones que permite SQL, de diseño y de definición. Permite trabajar en modo cliente-servidor, en donde la información y datos se alojan del lado del servidor. Esta es una de las formas más tradicionales, o de hecho la tradicional, de utilizar SQL Server, debido a todas las ventajas que soporta el manejador y pues que hace los trabajos del cliente mucho más livianos. Además de que permite administrar información de otros servidores de datos a través del cliente de SQL Server, podemos conectarnos a otros tipos de servidores que no sean necesariamente de Microsoft, pero que sí manejen el sistema de consultas SQL. Las ventajas que ofrece SQL ante otros sistemas de gestión de base de datos es la facilidad de soporte de transacciones, la escalabilidad y estabilidad y seguridad. Esto es importante resaltarlo debido a que por el tamaño de la empresa que soporta SQL Server, como es Microsoft, pues, se invierte mucho en el desarrollo y en la aseguración de la estabilidad y seguridad del motor de base de datos. Otra ventaja es que puede soportar procedimientos almacenados, como hablábamos anteriormente. Puede incluir también un potente entorno gráfico de administración que permite comandos DDL y DML gráficamente. Todo esto bajo la suite de Microsoft SQL Server en su cliente. Y contiene también una base de datos relacional, por lo cual puede incluir una licencia de base de datos multidimensional. Esto es especialmente utilizado para análisis de datos y construcción de cubos. Dentro de las desventajas que tiene Microsoft SQL Server es de que contiene una gran cantidad de memoria RAM para la instalación y utilización de software. Esta es una de las principales razones por la que no se utiliza para proyectos de bajo rendimiento o de pequeños proyectos, porque requiere una gran infraestructura para poder montarlo. La relación calidad-precio está muy por debajo de otros competidores, por ejemplo Oracle. Y Microsoft SQL está atada a la plataforma de sistema operativo sobre la cual se instala. Es cierto que existen ya versiones para otras estructuras, otros sistemas operativos que no sea Microsoft, pero sí nos vemos muy atados a la plataforma donde se instala el motor de base de datos. A continuación vamos a comenzar con la parte práctica de esta exposición. Comenzamos con la parte práctica de nuestra exposición. Acá vemos que estamos corriendo sobre un sistema operativo Windows Server. Entonces, pues es uno de los, digamos, requisitos que para instalarla, pues idealmente sea bajo una plataforma de tipo servidor por el tipo de demanda de recursos que consume Microsoft SQL Server. Para instalarlo, pues Microsoft nos permite descargar a través de sus portales de licencias
una ISO del instalador. Acá tenemos que tener montada una ISO de SQL versión 2016. Cuando ejecutamos el setup, nos abre un wizard tanto para hacer mantenimiento como instalación de las instancias de base de datos que tengamos instaladas. Acá ya tenemos instalado tanto el motor de base de datos como Microsoft SQL Management Studio, que es el que nos sirve para administrar. Vemos que para asegurar que nuestro motor de base de datos pues, sea utilizable, tenemos que ver que todos los servicios de SQL estén corriendo. La consola de Configuration Manager nos permite asegurar eso, ver cuáles son los servicios que tenemos activos dentro de todos los que utiliza Microsoft SQL Server. Acá vemos que tenemos el motor principal de base de datos corriendo y algunas funciones adicionales como el Integration Service y el Launchpad. Una vez iniciado eso, pues podemos ejecutar nuestro Microsoft SQL Management Studio, donde una de las ventajas que no mencioné en la presentación es que Microsoft SQL Server nos permite integrar la autenticación a través de usuarios de sistema operativo. En este caso, pues podríamos hacer uso de usuarios de Active Directory, por lo que toda la seguridad a nivel de usuarios estaría centralizada y sería mucho más fácil de administrar. Acá vamos a hacer inicio de sesión como un usuario administrador local. Y una vez que estamos conectados, vemos que nos carga nuestra base de datos principal, servidor de base de datos principal. Otra de las ventajas de SQL Server es que además de conectarnos a una sola base de datos, podemos conectarnos a varias. Si tuviéramos otro servidor de base de datos dentro de nuestra red de área local, o uno que estuviera visible a nivel público, pues podríamos hacer el login. De momento únicamente vamos a trabajar con el que estamos en el localhost. Acá vemos que ya tenemos varias bases de datos creadas. De ser necesario, pues podríamos hacer acá clic derecho para crear una nueva base de datos y esto nos abriría un wizard que nos permitiría crear tanto la base de datos como las tablas que podríamos consultar, además de poder ver los sistemas de seguridad que implementaríamos en ellas. Acá vamos a consultar nuestra base de datos Sidra QA. Al desplegar el árbol, pues vemos que podemos ver tanto lo que son los diagramas de base de datos como tablas, que acá vamos a comenzar a cargar. Acá vemos que tenemos todas nuestras 7 tablas. Además de las tablas, podemos ver también vistas que creemos a través de nuestro motor de base de datos. Y además de fuentes externas, sinónimos, asuntos de programabilidad, brokers de servicio, storage y seguridad. La parte de seguridad es una de las partes más importantes porque acá es donde podemos definir tanto usuarios como roles como esquemas y todo lo que nos permita asegurar la integridad de nuestra base de datos a nivel de que los usuarios tengan la información que pues, ellos necesitan y únicamente la que ellos necesitan y que siempre esté disponible. Acá podemos ver que tenemos varios usuarios creados. Para ver las propiedades de un usuario, solo le damos clic derecho sobre el usuario y damos propiedades. Acá vemos datos generales como el nombre del usuario, los esquemas los cuales tiene autorizados, que en este momento no tienen ninguno, el membership, que son los roles a los cuales está asignado. En este caso vemos que solo tiene el DB owner, que le permite ser dueño de la base de datos, y otras propiedades que nos permiten hacer más funcionamientos dentro de nuestros usuarios.
Una vez que tenemos definidos usuarios y que tenemos creada una tabla, podemos comenzar con la parte de SQL, que sería hacer consultas. Acá doy clic acá clic derecho para hacer un select. Podemos seleccionar las primeras 1000 registros de esta base de datos, de esta tabla, perdón. Y vemos que SQL automáticamente nos comienza tanto como a cargar la información, como a crearnos la consulta en su base. Si quisiéramos editar algo dentro de esta tabla, únicamente tendríamos que hacer doble clic sobre la tupla que quisiéramos editar y SQL nos permite hacer la edición. Para hacer respaldos y manejar la seguridad de la información y la disponibilidad, SQL nos permite, además de crear un clúster de base de datos, hacer respaldos. Acá dentro de las tareas vemos que podemos dar de baja la base de datos o hacer un restore o un backup. Así que podemos, la opción de hacer un backup, acá nos abre un wizard donde podemos seleccionar el archivo hacia donde vamos a hacer nuestra copia de la base de datos, además de otras opciones. Si quisiéramos revisar lo que es el rendimiento de nuestra base de datos, damos clic sobre nuestra instancia y podemos ver la parte que dice reportes, tanto como el Activity Monitor. Este nos abre un pequeño dashboard respecto a qué procesos estamos ejecutando y cuánto de nuestros recursos se están consumiendo, los tiempos de que estamos en espera, las entradas y salidas de datos, de lectura de datos, las recientes operaciones o las recientes queries que se han ejecutado, las cuales tanto se pueden clasificar como recientes ejecuciones o como las que gastan más recursos. Y pues esta es la suite de SQL Server y todo lo que nos permite realizar con nuestra base de datos.